Como ya sabes, los Estados Unidos reeligieron a Donald Trump para la Casa Blanca nuevamente para un segundo mandato que comenzará en un par de meses después de que vuelva a jurar el cargo el 20 de enero de 2025. El segundo mandato de Trump en el cargo durará los próximos 4 años, hasta enero de 2029, cerca del final de esta década, momento en el cual tendrá 82 años. Y durante esos 4 años, los poderes e influencia de Trump como presidente de Estados Unidos cambiarán el curso de la historia mundial y la política exterior estadounidense de maneras similares a las de su primer mandato como presidente. ¡Vamos! ¡Exploremos el planeta! En este momento, antes incluso de que haya retomado el cargo, hay una cantidad absolutamente enorme de especulaciones sobre lo que su regreso a la Casa Blanca podría terminar significando. Y cualquiera que intente decirte exactamente qué ocurrirá no tiene idea de lo que está hablando, incluyéndome a mí. La teoría de política exterior del primer mandato de Trump estuvo definida por la impulsividad y giros en direcciones inesperadas. Y es probable que su segundo mandato sea más de lo mismo. Por lo tanto, todo esto es extremadamente especulativo. Así que, por favor, toma todo lo que voy a decir en este video con una gran dosis de escepticismo. Pero con eso, voy a intentar explicar lo que creo que el regreso de Trump a la Casa Blanca podría terminar significando para la política exterior estadounidense, con un enfoque particular en lo que eso podría significar para Europa. Primero, profundicemos en lo que probablemente será la mayor implicación de política exterior del regreso de Trump: Ucrania, el conflicto en curso con Rusia y la OTAN. Durante los últimos años, mientras la guerra entre Ucrania y Rusia se ha prolongado, Trump ha sido frecuentemente muy crítico con la gran cantidad de asistencia financiera que los Estados Unidos han proporcionado a Ucrania para sobrevivir. En un mitin de campaña en Georgia, en septiembre pasado, Trump etiquetó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, como el mejor vendedor del mundo por su habilidad para convencer a los Estados Unidos de enviar tanto dinero y asistencia a su país tras la invasión rusa. Según el Instituto Kiel para la Economía Mundial, los Estados Unidos han proporcionado hasta la fecha cerca de $91.000 millones en asistencia militar, económica y humanitaria, combinada a Ucrania, desde que comenzó la invasión rusa a principios de 2022, con la ayuda militar estadounidense representando casi 2/3 de ese total, en aproximadamente $60.000 millones. Ahora, esa cifra para la ayuda militar a Ucrania es lo que particularmente parece enfurecer más a Trump, porque representa cerca de la mitad del total de la ayuda militar extranjera que Ucrania ha recibido hasta ahora de todo el extranjero. La Unión Europea, en contraste, solo ha proporcionado a los ucranianos aproximadamente $45.000 millones en ayuda militar desde que comenzó la invasión, para una guerra que se está desarrollando directamente en su propia puerta. Aunque, en términos de ayuda total, al incluir la asistencia económica y humanitaria, la UE ha proporcionado mucho más a los ucranianos en general que los estadounidenses, con un total de aproximadamente $133.000 millones en total. No obstante, Trump ha argumentado públicamente durante mucho tiempo en sus discursos que los Estados Unidos están soportando demasiado de la carga financiera al continuar apoyando a Ucrania durante su guerra, y que Europa debería asumir una parte aún mayor del apoyo financiero de lo que ya ha hecho. Y con la idea de seguir enviando más ayuda estadounidense volviéndose cada vez menos popular dentro del Partido Republicano todo el tiempo, que ahora controlará en gran parte todo el gobierno de los Estados Unidos durante los próximos 2 años, hay muchas razones para creer que una segunda administración de Trump probablemente reducirá significativamente la ayuda estadounidense a Ucrania, si no la recorta por completo. Pero eso no es necesariamente lo que podría terminar ocurriendo, aunque Trump ha prometido famosamente que de alguna manera pondrá fin a la guerra en Ucrania
dentro de las primeras 24 horas de asumir la presidencia en enero, al reunir a los líderes de Ucrania y Rusia y hacer un trato entre ellos. La historia de Trump, de hablar muy positivamente sobre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es muy conocida, y se cree que los dos hombres han hablado directamente entre sí al menos 7 veces desde que Trump dejó el cargo después de su primer mandato. Pero menos conocidas han sido las declaraciones generalmente positivas de Trump sobre Volodymyr Zelensky también, a pesar de que los dos líderes han tenido una historia algo problemática entre ellos. Trump fue sometido a un juicio político en 2019 debido a un escándalo que involucró el bloqueo de cientos de millones de dólares en ayuda militar estadounidense a Ucrania para presionar a Zelensky a descubrir información comprometedora sobre su principal rival político, Joe Biden, que quería usar para influir en las elecciones de 2020. En tiempos más recientes, sin embargo, Trump se ha referido de manera burlona a Zelensky como el mejor vendedor del mundo, pero también se ha reunido personalmente con Zelensky tan recientemente como este septiembre. Esa reunión fue descrita por el propio Zelensky como positiva, y dentro de solo unas pocas horas después de la victoria más reciente de Trump en las elecciones, Zelensky telefoneó a Trump para felicitarlo, y Zelensky describió la conversación posterior como constructiva. Hace más de un año, durante una entrevista con Fox News en julio de 2023, Trump argumentó que forzaría un acuerdo para poner fin a la guerra, amenazando con cortar toda la ayuda estadounidense a Ucrania, mientras simultáneamente le decía a los rusos que aumentaría dramáticamente la ayuda estadounidense a Ucrania a menos que ambos acepten lo que sea que su trato sea. ¿Qué aspecto tendrá el acuerdo de Trump para poner fin a la guerra? Es incierto en este momento, pero ha habido algunas pistas. El vicepresidente elegido por Trump, J.D. Vance, describió un plan de paz bastante detallado durante una entrevista hace unos meses en septiembre en el programa de Sean Ryan, donde se le preguntó específicamente cómo sería el plan de Trump para terminar la guerra. Vance sugirió que el acuerdo de Trump implicaría congelar la línea del frente en Ucrania, donde quiera que se encuentre en el momento de las negociaciones, y que esa línea de frente se transformaría en una zona desmilitarizada y en la nueva frontera de facto entre Ucrania y Rusia. Sería similar a otras zonas desmilitarizadas en el mundo que congelaron otros conflictos, como entre Corea del Norte y Corea del Sur en la península coreana o entre las comunidades griega y turca en la isla de Chipre. Este tipo de acuerdo esencialmente solidificaría las ganancias militares de Rusia en la guerra, pero también negaría a Rusia sus objetivos completos. Vance también sugirió que, mientras lo que quede de Ucrania más allá de la zona desmilitarizada seguiría siendo una nación independiente y soberana, su idea de un acuerdo también daría a Rusia una garantía de neutralidad de Ucrania en lo que quede de su territorio, bloqueando a Ucrania de unirse a la OTAN por un periodo de tiempo acordado o indefinidamente. El plan sugerido por Vance dejaría espacio para que el resto de Ucrania establezca vínculos económicos y sociales más profundos con Europa, como a través de la Unión Europea. También se le permitiría comprar sistemas de armas europeos y estadounidenses, pero no habría membresía en la OTAN ni obligaciones de tratado para defender a Ucrania de otro ataque en el futuro. En cambio, para disuadir a Rusia de lanzar otra invasión al resto de Ucrania en el futuro, el plan de Vance sugirió construir una serie de fortificaciones a lo largo de la nueva zona desmilitarizada del lado ucraniano y dotar el área con fuerzas de paz internacionales, potencialmente de la ONU o de estados europeos que ofrezcan voluntariamente sus tropas. Sin embargo, no habría participación de tropas estadounidenses en esta interpretación del acuerdo. Ucrania quedaría efectivamente dividida entre una Ucrania occidental y una oriental, con una de las fronteras más fuertemente militarizadas del mundo, separándolas en una situación que se parecería mucho al final de la Guerra de Corea, que dejó dividida la península coreana.
Los críticos de este plan de Vance lo han calificado como esencialmente términos de rendición para los rusos, mientras que los defensores argumentan que es la única opción realista de paz que queda sobre la mesa. Sin embargo, por un lado, no está claro si el plan y las sugerencias de Vance serán los mismos que los de Trump. Y por otro lado, tampoco está claro que incluso si fueran los mismos, si los rusos o los ucranianos aceptarían tal acuerdo. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró recientemente durante una rueda de prensa en Moscú que los objetivos de guerra de Rusia en Ucrania permanecen sin cambios respecto a los términos de paz más recientes que Putin ofreció en junio de 2024. Y que el acuerdo sugerido por Vance sería inaceptable para el Kremlin. Contrario a lo que Vance sugirió para un acuerdo, la demanda actual de Putin para la paz es que Ucrania retire por completo todas sus tropas de la línea del frente actual y de las provincias de Lugansk, Donetsk, Zaporizhia y Jersón. Ucrania tendría que reconocer formalmente la pérdida territorial de las 4 provincias en su totalidad administrativa para Rusia, además de Crimea, y comprometerse a un estatus constitucional de neutralidad permanente, prohibiendo que lo que quede de Ucrania pueda unirse a la OTAN. En este escenario, Ucrania cedería enormes cantidades de tierra en las provincias de Donetsk, Zaporizhia y Jersón, que actualmente todavía controla y que Rusia ni siquiera ha logrado ocupar. Además de toda su línea del frente fuertemente fortificada que han pasado años construyendo, importantes áreas urbanas alrededor de las ciudades de Jersón, Zaporizhia, Kramatorsk y Sloviansk, que en conjunto son hogar de más de 1 millón de personas, tendrían que ser entregadas. El destino de esas más de 1 millón de personas sería incierto y probablemente sombrío. Además, ceder la totalidad de las provincias de Jersón y Zaporizhia colocaría el control territorial ruso y sus tropas en la ribera occidental del río Dnieper en grandes secciones del sur, debilitando una de las mayores barreras geográficas de Ucrania contra otro ataque ruso en el futuro, quienes ya no tendrían que centrarse tanto en cruzar el río en el sur. Mientras tanto, Ucrania tampoco ha abandonado sus propios términos de paz, que van directamente en contra del acuerdo sugerido por Vance. Las demandas de paz de Ucrania siguen siendo que todas las fuerzas rusas se retiren completamente a las fronteras reconocidas en 2014, incluyendo Crimea y el puerto de Sebastopol, y además que la Ucrania completamente restaurada sea admitida plenamente en la OTAN. Por lo tanto, cuando Trump asuma el poder como presidente en enero, y si intenta hacer un trato que se asemeje a alguna variación de lo que J.D. Vance sugirió en septiembre, no está claro si Rusia o Ucrania estarían dispuestos a comprometerse con sus objetivos declarados, incluso con las variaciones de incentivos y amenazas que Trump pueda ofrecer o proponer a ambas partes. Como Trump mismo sugirió en su entrevista con Fox News en 2023, podría amenazar con retirar por completo toda la financiación estadounidense a Ucrania si el lado ucraniano rechaza su trato, mientras simultáneamente amenaza a Rusia con aumentar drásticamente la ayuda estadounidense a Ucrania si el lado ruso rechaza su trato también. Sin embargo, a primera vista, Rusia tendría mucho más que ganar con este tipo de acuerdo que Ucrania. Ucrania sobreviviría, pero aún se vería obligada a ceder efectivamente alrededor del 20% de su territorio reconocido en 2014, mientras que Rusia obtendría un respiro para consolidar el territorio ganado e incorporar más completamente todas las tierras y recursos conquistados a Rusia. Esta es también la razón por la que, en este momento, el lado ruso en la guerra está aumentando significativamente el ritmo de sus ataques a lo largo de la línea del frente, en un intento de tomar tanto territorio como sea físicamente posible antes de cualquier posible negociación liderada por Trump para congelar las líneas del frente donde se encuentren.
Además, están llevando a cabo un esfuerzo verdaderamente enorme para intentar expulsar a los ucranianos de todas sus áreas ocupadas en Kursk, tanto como sea posible, con el fin de reducir el margen de maniobra del lado ucraniano. Rusia estaría significativamente más presionada para aceptar congelar las líneas del frente donde se encuentren, si eso también incluye las líneas del frente en Kursk, dentro del territorio propiamente ruso, lo que sellaría parte del territorio propio de Rusia detrás del lado ucraniano de la zona desmilitarizada. Esta es la razón por la que Rusia ha desplegado actualmente alrededor de 12.000 soldados norcoreanos y alrededor de 38.000 de sus propias tropas contra las líneas ucranianas en Kursk, para intentar expulsar a los ucranianos tanto como sea posible de aquí antes de que Trump asuma el cargo nuevamente en enero. Si logran expulsar completamente a los ucranianos de Kursk antes de que Trump tome posesión, los ucranianos tendrán significativamente menos capacidad de negociación al entrar en las negociaciones lideradas por Trump y estarán en una posición mucho más vulnerable en cualquier caso. Lo que es más claro es que Trump será apresurado y estará ansioso por sacar a Estados Unidos de la guerra en Ucrania y terminar con los compromisos financieros de Washington con ella lo más rápido posible. Y cualquiera que sea el método que él crea que será el más rápido para poner fin a la participación de Estados Unidos en la guerra, probablemente será el que elija. Si hay algún precedente del primer mandato de Trump en la presidencia en relación con la negociación para poner fin a una guerra que pueda darnos algunas pistas sobre cómo podría desarrollarse todo esto, sería cómo Trump manejó las negociaciones con los talibanes para poner fin a la guerra de Estados Unidos en Afganistán. Frustrado y ansioso por asegurar un acuerdo rápido que pusiera fin a décadas de guerra de Estados Unidos y a los enormes compromisos financieros en Afganistán, Trump, a principios de 2020, simplemente decidió pasar por alto al gobierno afgano apoyado por Estados Unidos y entrar directamente en negociaciones con los talibanes, sin la presencia ni la participación del gobierno afgano. Luego, Trump acordó en febrero de 2020 retirar completamente a todas las tropas estadounidenses de Afganistán para mayo de 2021, estratégicamente seleccionado para ser después de las siguientes elecciones presidenciales. E inmediatamente comenzó a reducir los ataques aéreos contra los talibanes y levantó ciertas sanciones contra ellos, todo a cambio de solo unas vagas promesas no informadas y no exigibles de los talibanes de comprometerse con la lucha contra el terrorismo y acordar ciertas restricciones de combate. Pero al eliminar casi por completo los ataques aéreos estadounidenses contra los talibanes, la decisión de Trump socavó las capacidades de las fuerzas de seguridad del gobierno afgano, que luego quedaron para luchar contra los talibanes sin el apoyo aéreo crítico. Los talibanes casi de inmediato incumplieron las restricciones de combate acordadas y aumentaron sus ataques contra el gobierno. Luego, después de que Trump perdiera las elecciones de 2020 en noviembre, retiró deliberadamente a miles de tropas más de Afganistán, de las que incluso había acordado originalmente, lo que esencialmente dejó un esqueleto de tropas estadounidenses en Afganistán. Esto hizo que la situación fuera aún más inestable frente a la ofensiva intensificada de los talibanes, lo que dejó a la administración entrante de Biden con una difícil decisión: reforzar el país con un aumento de tropas para estabilizar la situación antes de la fecha acordada de entrega, pero enfrentarse a acusaciones de escalar el conflicto y romper el acuerdo con los talibanes, o no hacer eso y simplemente esperar lo mejor. Biden luego se apegó en gran medida a los acuerdos previos de Trump con los talibanes sobre el cronograma de retirada y las peligrosas reducciones de tropas inestables, y eligió esperar lo mejor. El gobierno afgano colapsó por completo, los talibanes volvieron al poder y Trump, de alguna manera, logró ganar la batalla de relaciones públicas al obtener el crédito como el presidente que negoció la paz sin recibir ninguna culpa por la rendición y el colapso que finalmente resultaron durante la administración de Biden. El apresurado acuerdo de paz de Trump con los talibanes en 2020
que dejó completamente de lado al gobierno afgano y sus intereses, por lo tanto, sentó las bases para el colapso completo del gobierno afgano al año siguiente. La pregunta es si Trump ha aprendido algo de esa experiencia o no. Si no ha aprendido nada de ello, y si el legado de acuerdos apresurados de Trump con los talibanes es una guía sobre cómo podría manejar un acuerdo similar con Rusia y Ucrania. Un resultado similar bien podría ser plausible también. El único acuerdo posible que Trump y su equipo podrían ofrecer a Ucrania y Rusia dentro de las 24 horas posteriores a su asunción sería el acuerdo de alto el fuego que congelaría las líneas del frente donde están. Existe la posibilidad muy real de que, si tanto Ucrania como Rusia rechazan esos términos, o si Ucrania los rechaza y Rusia los acepta en parte, o si Rusia intenta presionar más para la propuesta de paz de Putin, Trump decida simplemente pasar por alto a los ucranianos y negociar directamente con el Kremlin un acuerdo apresurado para sacar a Estados Unidos del conflicto lo más rápido posible, tal como hizo cuando pasó por alto al gobierno afgano para negociar lo que, a todos los efectos, fue una rendición directa con los talibanes en 2020. Si ese resultado ocurriera, y Estados Unidos simplemente se retirara por completo de la guerra, sería un golpe devastador para el esfuerzo de guerra ucraniano. El vacío dejado en armas y suministros por un valor de decenas de miles de millones de dólares solo podría ser llenado de manera realista por la Unión Europea. La Unión Europea, a pesar de la enorme cantidad de apoyo que ya ha dado a Ucrania, se enfrentaría entonces a una decisión muy difícil sobre cómo proceder. Podría decidir aumentar dramáticamente su propia ayuda a Ucrania, por un mínimo de decenas de miles de millones de euros adicionales, o no hacerlo, ahorrar el dinero y ver qué sucede. La pregunta final para Europa, si decide no intervenir y llenar el vacío dejado por Estados Unidos, es cuáles son exactamente las intenciones finales de Putin con respecto a Ucrania y el resto de la antigua Unión Soviética. ¿Se limitarán las ambiciones de Putin a su propuesta de paz de junio de 2024, que exige Lugansk, Donetsk, Zaporilla, Jersón y Crimea, con una Ucrania neutral y reducida en tamaño? ¿O sus ambiciones finales son mayores que eso e incluyen más, o incluso la totalidad de Ucrania y otras repúblicas soviéticas como Moldavia y los 3 estados bálticos? La pregunta para Europa es si la situación que se desarrolla hoy en Ucrania es más similar a Múnich en 1938 o a Finlandia en 1940. A mediados de 1938, la Alemania nazi acababa de anexar Austria durante el Anschluss y estaba promoviendo la incorporación de los 3 millones de alemanes étnicos que habían quedado en Checoslovaquia tras el colapso del Imperio Austrohúngaro después de la Primera Guerra Mundial. Esta región de Checoslovaquia, habitada por alemanes, se conocía como los Sudetes, y Alemania inició una guerra de baja intensidad en la zona contra el Estado checoslovaco, entrenando y armando a grupos paramilitares alemanes sudetes y enviándolos a los Sudetes para llevar a cabo una violenta campaña de insurgencia. A medida que la situación continuaba escalando y Hitler amenazaba con la guerra por los Sudetes y los millones de alemanes que vivían allí, los líderes de las democracias europeas de la época, de Gran Bretaña y Francia, se reunieron con Hitler en Múnich en septiembre de 1938 y llegaron a un acuerdo que se conoció como el Acuerdo de Múnich. A pesar de que Checoslovaquia tenía una alianza y un pacto militar con Francia en ese momento, los franceses y los británicos aceptaron las demandas de Hitler de que los Sudetes serían cedidos a Alemania. Y entonces, frente a la abrumadora presión militar de Alemania y ahora a la presión diplomática de Gran Bretaña y Francia, Checoslovaquia, esencialmente, no tuvo otra opción y cedió los Sudetes a Alemania, retirando su ejército a las nuevas fronteras. Al hacerlo,
Las defensas geográficas de Checoslovaquia contra Alemania en las montañas de los Sudetes, donde habían pasado años construyendo una serie de densas fortificaciones, quedaron completamente socavadas y desmanteladas. Hitler había prometido en Múnich que los Sudetes serían su última demanda territorial en Europa, lo cual fue parte de la razón por la que las democracias aliadas acordaron ceder el territorio. Pero al final, solo unos meses después, tras el acuerdo hecho con el Estado checoslovaco que lo despojó de su protección geográfica, los alemanes invadieron y ocuparon el resto de Checoslovaquia también, en un flagrante desprecio por el tratado que habían firmado en Múnich, lo que llevó a los checos y los eslovacos a describir más tarde el Acuerdo de Múnich como la traición de Múnich. La ocupación de toda Checoslovaquia permitió a los alemanes flanquear geográficamente a Polonia por el sur, mientras que el saqueo de los arsenales checoslovacos les proporcionó cientos de tanques adicionales y miles de piezas de artillería que rápidamente se utilizarían contra los aliados. Desde entonces, Múnich se ha usado como sinónimo de la política de apaciguamiento hacia los dictadores. A Hitler se le concedieron los Sudetes bajo la promesa de que sería el fin de sus ambiciones territoriales en Europa. Y Hitler mintió. En tiempos modernos, considerando el historial previo de Rusia desde la década de 1990, concederle a Putin el este de Ucrania sería el fin de sus ambiciones territoriales en Europa también. ¿O podría ser otro Múnich? El otro posible resultado histórico, si se asume que las ambiciones de Putin en Europa son más limitadas, es lo que ocurrió con Finlandia en 1940. A finales de 1939, la Unión Soviética lanzó una invasión total del país con el objetivo probable de conquistar todo el territorio y devolverlo bajo el control de Moscú, ya que Finlandia solía ser parte del Imperio ruso hasta que éste colapsó en 1917. Y Finlandia logró su independencia. Pero la invasión se convirtió en un atolladero inesperadamente costoso y sangriento para los soviéticos, que les costó cientos de miles de bajas. Y después de hacer poco progreso, los soviéticos acordaron un tratado de paz con objetivos más limitados que les otorgó aproximadamente el 10% del territorio finlandés, pero que también dejó el resto de Finlandia como una nación independiente tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. La reducida Finlandia fue luego fuertemente presionada por los soviéticos a una posición de neutralidad geopolítica, lo que la convirtió esencialmente en un estado neutral amortiguador entre el orden dominado por los soviéticos en Europa y el orden occidental. Durante décadas, hasta el colapso del sistema soviético a principios de la década de 1990, este fue el modelo de neutralidad dolorosa al que Finlandia fue presionada entre el este y el oeste, un modelo que desde entonces se ha denominado finlandización. Y en este contexto, el modelo de neutralidad forzada de Finlandia después de haber cedido territorio durante la Guerra Fría ha sido propuesto como un posible arreglo para la cuestión de Ucrania hoy en día. De hecho, a principios de 2022, justo antes de que la invasión rusa de Ucrania estuviera a punto de comenzar, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, viajó a Rusia y sugirió a Putin que la finlandización de Ucrania era una de las opciones sobre la mesa en ese momento. En los años recientes desde entonces, Macron se ha vuelto significativamente más beligerante con Rusia y ha dejado de sugerir eso como un posible resultado. Pero aún podría ser un modelo potencial que Trump sugiera durante su negociación una vez que asuma el cargo. Si se cree que las ambiciones de Putin en Europa son realmente más limitadas, como afirma en este momento, ¿acordarían entonces los negociadores que Ucrania ceda territorio y adopte un modelo reducido? ¿Y asumirían un modelo de finlandización de neutralidad entre el este y el oeste, como Finlandia fue forzada a soportar durante décadas durante el siglo XX? ¿Presionarían a Ucrania para que acepte tal acuerdo?
¿Y cedería Ucrania a esa presión o seguiría luchando? ¿Están las ambiciones de Putin en Europa limitadas al este de Ucrania o se extienden más allá? Por extensión, ¿cualquier acuerdo de paz se parecerá más a Finlandia en 1940 o a Checoslovaquia en 1938? Estas son las grandes preguntas que los negociadores deben hacerse. Pero tal vez aún más preocupante para Ucrania y Europa en general es el antagonismo directo de Trump hacia la OTAN. Durante su primer mandato, Trump criticó rutinariamente a los miembros de la alianza de la OTAN que no habían aumentado su gasto militar al menos al 2% de su PIB nacional, un estándar que todos los miembros de la OTAN acordaron adoptar en 2014 dentro de los próximos 10 años como respuesta a la primera invasión más limitada de Ucrania por parte de Rusia, cuando se apoderaron y anexaron Crimea 4 años después. Para 2018, sin embargo, durante el primer mandato de Trump, solo 5 países en toda la alianza de la OTAN, además de los Estados Unidos, habían alcanzado el objetivo acordado del 2% del PIB en gasto de defensa. Y los únicos países de la OTAN que habían incrementado lo suficiente su gasto en defensa para al menos cumplir con ese objetivo desde 2014 eran Estonia, Letonia y Polonia, los más cercanos a Rusia y los más temerosos de la agresión rusa, mientras que ninguno de los otros lo había hecho todavía. Esta situación frustró enormemente a Trump durante su primera administración, y frecuentemente afirmaba que los Estados Unidos estaban asumiendo demasiada carga financiera en la defensa de Europa, mientras la mayoría de los países europeos disfrutaban del beneficio gratuito que brindaba el paraguas de protección continuo de los Estados Unidos. Exigió que más miembros de la alianza en Europa aumentaran su gasto en defensa al objetivo del 2% del PIB, y, al no lograrlo, coqueteó frecuentemente con la idea de simplemente retirar a los Estados Unidos de la alianza de la OTAN por completo debido a su frustración, lo que habría implicado retirar prácticamente todas las tropas y el equipo estadounidense de Europa y revocar la garantía de seguridad estadounidense para prácticamente todo el continente, dejando a los europeos encargarse de su propia defensa y seguridad. Al final, Trump nunca retiró a los Estados Unidos de la OTAN, y sus amenazas de hacerlo ayudaron a animar a varios estados miembros de la OTAN a comenzar a aumentar sus presupuestos de defensa. Y luego, la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022 fomentó aún más los incrementos en el gasto en defensa en Europa, aunque todavía no al nivel que probablemente Trump y otros desearían. Incluso hoy, cerca del final del año 2024, después de años de guerra a gran escala en Ucrania y una década completa desde que originalmente acordaron hacerlo, todavía hay 8 estados miembros de la OTAN que gastan menos del 2% de su PIB en defensa: Canadá, Portugal, España, Italia, Eslovenia, Croacia, Bélgica y Luxemburgo. Además, en el contexto actual, con el ejército ruso devastando Ucrania, grandes números de soldados norcoreanos a las puertas de Europa y una inminente segunda administración de Trump que ya muestra una postura ambivalente hacia la OTAN y la defensa europea, muchos funcionarios dentro de la alianza en Europa han argumentado que el antiguo objetivo del 2% del PIB para defensa, acordado en 2014, ya no es relevante para enfrentar los crecientes niveles de amenazas a la seguridad en Europa hoy en día. Afirman que, para compensar décadas de gasto insuficiente en defensa desde el fin de la Guerra Fría, para disuadir a Rusia de cometer ataques fuera de Ucrania y para convencer a una nueva administración de Trump, reticente, de permanecer comprometida con la defensa europea, el nuevo objetivo debería actualizarse a un mínimo del 2.5% del PIB e idealmente hasta el 3% del PIB en defensa para los miembros de la OTAN.
Esta política ha sido fuertemente defendida por el gobierno de Estonia y otros, pero, en este momento, solo 4 miembros de la alianza, aparte de los Estados Unidos, contribuyen con un 3% o más de su PIB hacia la defensa, y son los que más temen un ataque de un agresor. Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, todos ellos con respecto a Rusia, y Grecia con respecto a Turquía. Sin embargo, independientemente de si esto sería suficiente o no para convencer a Trump de quedarse en la OTAN, Trump casi con certeza no podrá formalmente retirar a los Estados Unidos de la OTAN, incluso si quisiera hacerlo, debido a una ley que el Congreso de los Estados Unidos aprobó en 2023. Esta ley ahora requiere que una decisión presidencial de retirarse de la OTAN sea aprobada por una mayoría de 2/3 en el Senado de los Estados Unidos o autorizada a través de otra ley del Congreso. Y dado que los republicanos no están cerca de tener una mayoría tan grande en el Senado, es improbable que una decisión así de Trump pase legalmente. Sin embargo, incluso sin retirarse formalmente de la OTAN, Trump aún podría decidir socavar el compromiso de Estados Unidos con la alianza desde dentro, al retener embajadores de los Estados miembros, cerrar bases e instalaciones militares, retirar soldados y equipos, y negarse a participar en ejercicios militares conjuntos, entre varias otras opciones. Todas estas acciones podrían servir para desmantelar efectivamente el compromiso de Estados Unidos con la OTAN y minar la confianza de los europeos en el compromiso real de Estados Unidos con su defensa, especialmente si Trump básicamente retira toda la ayuda estadounidense de Ucrania y deja el problema completamente en manos de Europa. En ese caso, los europeos podrían enfrentarse a una decisión aún más difícil en el escenario de que una segunda administración de Trump no solo termine con el apoyo estadounidense a Ucrania, sino que también comience a desmantelar la mayoría de los compromisos de Estados Unidos con la OTAN y la defensa general europea. Para continuar ayudando a Ucrania en este escenario y disuadir futuras agresiones rusas en otros lugares, Estonia ha argumentado que todos los Estados miembros restantes de la OTAN en Europa deberían comprometer un 0.25% de su PIB a la defensa continua de Ucrania, además de su propuesta de que todos los Estados miembros de la OTAN aumenten su propio gasto en defensa al menos al 2.5% de su PIB. Pero hacer todo esto implicaría enormes incrementos en el gasto en defensa para prácticamente todos los países de Europa, lo que les presentaría una serie de desafíos difíciles de superar. Sus únicos 3 métodos para hacerlo serían, primero, asumir grandes deudas adicionales para financiarlo, aumentando las cargas de deuda que ya son pesadas, como en el caso de los 14 países de la Unión Europea que ya tienen relaciones deuda-PIB iguales o superiores al 60%. Segundo, aumentar los impuestos para financiarlo, lo que, dado que ya existen algunas de las tasas impositivas más altas del mundo en toda Europa, sería profundamente impopular. O tercero, recortar algunas de sus políticas sociales y de bienestar generosas para financiarlo, lo que rompería el contrato social entre los gobiernos europeos y sus ciudadanos, establecido durante décadas. Esto último sería aún más profundamente impopular. Para fortalecer aún más las defensas de Ucrania, Estonia también ha argumentado que, en el caso de un acuerdo de paz patrocinado por Trump en Ucrania, que congele las líneas del frente y establezca una zona desmilitarizada que también mantenga a Ucrania fuera de la OTAN, los estados europeos, incluidos los bálticos, Polonia y el Reino Unido, deberían acordar enviar grandes cantidades de tropas propias como fuerzas de paz para vigilar la zona desmilitarizada y disuadir cualquier ataque futuro de Rusia contra Ucrania. De esta manera, incluso si Estados Unidos abandona en gran medida a Ucrania, y la OTAN no ofrece membresía a Ucrania, los europeos mismos asumirían la defensa continua de Ucrania. Sin embargo, queda por ver cuán dispuestos estarán realmente los estados europeos a comprometerse con algo así.
Si los europeos deciden no extender un compromiso firme a una Ucrania posterior a la guerra, también existe la probabilidad de que, enfrentados con este escenario de abandono del apoyo estadounidense, sin un aumento del apoyo europeo que llene el vacío y sin una invitación para unirse a la OTAN, los ucranianos concluyan lógicamente que la única forma de protegerse contra Rusia en el futuro sería comenzar a adquirir su propio arsenal de armas nucleares. Este octubre, el propio Volodymyr Zelensky insinuó esta posibilidad durante un discurso ante el Consejo Europeo en Bruselas, cuando declaró claramente que las únicas dos opciones posibles disponibles para Ucrania en el futuro eran la seguridad dentro de la OTAN o la seguridad a través de armas nucleares. Aunque Zelensky ha retractado esa declaración desde entonces, probablemente lo hizo debido a una fuerte presión diplomática y casi con certeza fue muy serio al respecto. Y Ucrania podría no ser el único país en Europa o en el resto del mundo en desarrollar sus propias armas nucleares como consecuencia de todo esto. Polonia, siempre cautelosa con Rusia y sus intenciones en el continente, también sería muy probable que desarrollara su propio arsenal nuclear independiente si la garantía de seguridad estadounidense que actualmente tienen fuera retirada o debilitada dentro de la OTAN, y otros países europeos más alejados de Rusia, como Alemania y Francia, no llenaran satisfactoriamente el vacío. Esencialmente, la perspectiva inminente de que Trump posiblemente termine con el apoyo de Estados Unidos a Ucrania y debilite los lazos de Estados Unidos con la OTAN presenta a Europa un conjunto de decisiones y elecciones muy difíciles que probablemente tendrán que tomar durante los próximos 4 años en relación con Ucrania y Rusia, y que tendrán consecuencias terciarias duraderas que afectarán a todo el continente de formas actualmente imprevistas. Y la situación podría volverse aún más grave para los europeos si China decide lanzar una invasión de Taiwán. Como he mencionado anteriormente en múltiples videos en YouTube, la línea de tiempo más ampliamente esperada para una invasión china de Taiwán, si es que llega a ocurrir, tendrá lugar en algún momento entre 2027 y 2030, lo que ahora coincidirá con una parte significativa del segundo mandato de Trump en 2027 y 2028. Trump podría creer, al igual que una parte significativa del ejército estadounidense, que los Estados Unidos necesitan concentrar tanto poder y capacidades como sea posible en el teatro del Pacífico ahora mismo para disuadir un ataque chino a Taiwán o prepararse para él. Esto necesariamente implica retirar fuerzas estadounidenses de otros escenarios en Europa y Oriente Medio y reubicarlas en el Pacífico. Trump podría pensar que retirar tropas y equipos de Europa y detener el flujo de decenas de miles de millones de dólares en hardware militar a Ucrania conservará y redirigirá más de esos recursos hacia la defensa de Taiwán en la ventana de ataque probable de China, que comienza en 2027. Sin embargo, esto también podría arriesgarse a envalentonar a Rusia para atacar en otros lugares de Ucrania o Europa si los europeos no intervienen completamente y llenan el vacío que queda. Por supuesto, comprender lo que sigue para Europa y realmente lo que sigue para el resto del mundo incluye la necesidad de entender cuáles son los movimientos de Donald Trump al seleccionar posiciones importantes dentro de su gabinete presidencial. ¿Quiénes son estas personas? Y cómo sus ideas y posiciones políticas podrían terminar influyendo en la toma de decisiones de Trump. Y comprender cuáles son los movimientos de Trump y qué significan sus elecciones de gabinete importantes ha requerido una consideración muy cuidadosa de los sesgos dentro de mi propia investigación sobre este tema. Muchas gracias por ver y darle like al video. No olvides suscribirte al canal para seguir explorando el planeta.